Mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, amigas y amigos, estamos empezando la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos. Nuestro Señor entra a Jerusalén en esos días, a unos cuantos días después. Él va a ser crucificado. Él sabe que va a entrar a la muerte también, como se los anunció cuando empezaba el camino hacia Jerusalén. Él anunció a los apóstoles que iban a Jerusalén y lo que iba a pasar ahí. Entonces nuestro Señor sabe que llega a Jerusalén para morir ahí. Entonces la gente, cuando lo recibe, trae ramos en las manos. Y bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, lo proclaman Rey, y entusiasmados por los prodigios que habían visto. Debemos decir que días antes el Señor había en Betania, que está a escasos 2 kilómetros, poco más de Jerusalén, allí había resucitado a Lázaro, y mucha gente que había ido a visitar a la familia de Lázaro para darle sus condolencias. Ya tenía 4 días en el sepulcro Lázaro. El Señor Jesús va entrando a Betania y viene Marta, hermana de Lázaro, a encontrarlo. Está frente a la tumba de Lázaro y ante la gente que está visitando. Lleva 4 días en el sepulcro de Lázaro y nuestro Señor le dice: Lázaro, sal fuera. Este milagro lo vio mucha gente de Jerusalén, y después de eso mucha gente de Jerusalén venía a ver al resucitado, a Lázaro. Entonces esta es una de las cuestiones por las que en Jerusalén la gente entusiasmada dice por los prodigios que había hecho Jesús, y uno de ellos es la resurrección de un muerto sepultado en 4 días ya. Entonces hay mucha gente que está entusiasmada, y lo dice, está entusiasmada, sí, y proclaman la gloria de Dios y proclaman la paz en las alturas. Es decir, es el Rey de la paz. Nuestro Señor no es un rey que llega en un caballo, llega en un asno, un pollino de asna. Y él, este pollino, es la representación en el que cabalga el Rey verdadero. Pero entra en esa humildad y en esa actitud de paz. Y es una de las cosas que marcan la narración de la pasión de Lucas. Primero, no le hace no le da gran importancia a la crueldad con la que nuestro Señor fue tratado. No, más bien se tiene los detalles como las mujeres de Jerusalén, que están llenas de compasión por Él, como lo llevan con su cruz ya a cuestas para crucificarlo, y lloran. Y Jesús les dice: no lloren por mí, lloren más bien por ustedes, porque si así tratan al árbol verde, ¿cómo tratarán al árbol seco? Lloren por ustedes. Y sobre todo, las que tienen hijos, lloren. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que Jerusalén va a caer en manos de los romanos unos 30 años después, 40 años después de que Él muera y resucite. Entonces nuestro Señor lloren, pero ahí está, es el que habla de esto. Después, también el evangelista Lucas nos dice que el Señor desde la cruz dice a su Padre: perdónales porque no saben lo que hacen. Está ofreciendo el perdón, está ofreciendo la misericordia. Y después sabemos que lo crucificaron con 2 ladrones, y uno de los ladrones empieza a insultar a Jesús: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Y entonces le dice el otro compañero: pero tú no tienes temor de Dios, este hombre es inocente, él no ha hecho nada, nosotros sí estamos pagando la justicia, porque nosotros sí tenemos algo que hemos hecho. Y luego voltea y le dice: Jesús,
cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús voltea y le dice, yo te lo digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, ese hoy, en el Evangelio de Lucas significa la salvación, como cuando entra a la casa de Zaqueo. Así dice Jesús, hoy la salvación ha entrado a esta casa porque también Él es hijo de Dios. El hoy, que resuena varias veces en el Evangelio de Lucas, es el día de la salvación, el día de la gloria de nosotros. Y luego, Él humildemente dice, entregó el Espíritu, dice así, entregó el Espíritu. Él entregó su vida por nosotros en la cruz. Entonces, hay otros signos en el Evangelio de Lucas también, que por ejemplo, Marcos sí dice que pues estaba solo Jesús allí. No, Lucas dice, estaban allá un grupo de mujeres que venía desde Galilea y muchos conocidos de Él. O sea, Jesús no muere solo. Jesús está en compañía de otras personas. Entonces, tiene este sentido, la muerte de Jesús tiene la ternura y la misericordia de Dios que se muestra en el sacrificio de su Hijo. Y así vamos a nosotros a celebrar estos días pues, con cosas importantes. Empezando que en México, sí, se hace pues la auscultación para ver si continúa el presidente en su mandato o se le suspende, es la revocación de mandato. Esto es algo importante, que no podemos dejar de ir a votar y votar libremente, lo que nosotros creamos, pero sí es importante. La revocación que se hace por primera vez en México del mandato tiene que tener nuestra participación y tenemos que ir. Y esa revocación tiene como referencia los más pobres, los más abandonados, los más descuidados. ¿Están siendo atendidos o no están siendo atendidos? En este espíritu de misericordia nosotros tenemos que ir a poner nuestro voto en las urnas. Luego también tenemos una guerra aquí en la tierra, una guerra en la que está sufriendo muchísima gente, que está sufriendo que sus casas quedan sin nada. Esto también exige de nosotros la ternura, que reaccionen, que si no les interesa la gente que está sufriendo. Y esto que lo entiendan los jefes de las naciones del mundo, que lo entiendan los jefes de esas naciones que se están viendo especialmente afectadas por esta guerra. En esta guerra está alterándose el comercio internacional, se está alterando la llegada de los recursos para que se desarrollen los países de un lado y de otro. Esto es importante que nosotros estos días lo vivamos, esta Semana Santa, esta muerte de Jesús, porque no se va a quedar ahí. Él va a resucitar dentro de 8 días, con la resurrección de Jesús. Dios habla. Mientras está sufriendo Jesús, Dios no habla. Jesús en Getsemaní dice, Padre mío, que no se haga como yo quiero, pero líbrame, si se puede, líbrame de este cáliz. Sí, y parece que Dios está callado, pero va a hablar. El domingo va a hablar. ¿Cuál es la respuesta al sacrificio de su Hijo? Su resurrección, y con Él nuestra futura resurrección. Su perdón para el mundo entero de nuestros pecados. El quitarnos la venda del egoísmo, la venda del odio, la venda de la ambición, de acaparar bienes y dejar a la gente abandonada. Es importante que entendamos, pues, que vamos a celebrar en medio de mucho sufrimiento esta Semana Santa, el sufrimiento de mucha gente, y que eso nos ayude a cambiar nuestras actitudes, nos suavice el corazón, que pensemos especialmente en el futuro de México, en esta revocación de mandato que se nos da la oportunidad de presentar en nuestro voto, y que también pensemos en el mundo que necesita la paz.
Es importante que entendamos que de manera muy especial nosotros recibimos la muerte de Jesús, pero también vamos a ver su resurrección el domingo próximo. Sigo junto a ustedes y nos vamos a ver también durante los días santos. Claro que sí. Dios les bendiga mucho.